Muy buenas noches, amados. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a la iglesia del Nazareno en Jamundí. Estamos muy contentos de poder entrar a su casa, a su hogar. Gracias por estar conectado con nosotros. Déjame darte algunos anuncios importantes para esta semana. Estamos a las puertas de la vigilia. Nuestra segunda vigilia va a ser el viernes 3 de julio. Viernes 3 de julio a partir de las 9 de la noche vamos a tener nuestra vigilia con el título En mi oración. El Señor dice que Él nos ha dado autoridad de atar y de desatar. Así que tú y yo tenemos esa autoridad delegada por Cristo Jesús y vamos a ponerla en ejercicio. En esa vigilia especial donde vamos a tener adoración, alabanza, palabra, intercesión. Vamos a tener un tiempo especial a partir de las 9 de la noche hasta la medianoche. Viernes 3 de julio, esa es nuestra vigilia. No te olvides, vamos a estar haciendo énfasis por nuestras redes sociales sobre este tema. El segundo punto tiene que ver con que este domingo vamos a celebrar el Día del Padre, pero como no nos podemos ver, estamos pidiendo que cada papá se tome una foto con su camiseta de su equipo preferido juntamente con su familia y vamos a premiar las 10 mejores fotos. Ya tenemos los regalos comprados para esas 10 mejores fotos de los padres. Háganosla llegar, por favor, por el WhatsApp, en el Instagram o por el Facebook de la iglesia. Pero vamos a premiar esas 10 fotos. Así que, por favor, esté muy, pero muy conectado con eso, padrecito de familia, para que pasemos un tiempo excelente este domingo. Muy bien, también haciéndote énfasis en nuestro banco de alimentos, es muy importante. Hemos bendecido muchas familias, hemos bendecido muchas familias y a personas que necesitan y están pasando por una necesidad muy grande. Pedimos para que tú sigas colaborando con este banco de alimentos y no cesemos de estar dando, de estar ayudando. Recuerda que más bienaventurado es dar que recibir. Y también ahora aquí aparecen nuestra dirección de nuestra cuenta de ahorros donde tú puedes hacer tu donación para nuestra iglesia. La iglesia continúa avanzando, la iglesia continúa esforzándose, llevando el evangelio, la iglesia continúa ensanchando sus puertas y necesitamos de tu ayuda. Sé fiel con tu iglesia. Ahora te invito para que oremos y entreguemos este tiempo en las manos de Dios. Padre, amado Rey, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por este tiempo y esta bendición. Queremos levantar delante de ti las familias de tu iglesia. Que tú, Señor, seas moviéndote con poder sobre esas familias. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú toques, bendigas, prosperes, levantes, abras puertas, Señor, bendito Rey. Pedimos una bendición desde ahora para la vigilia, Señor, bendito Rey, el 3 de julio. Pedimos, Señor, bendito Padre, la unción tuya, Señor, en cada hogar, en cada familia, en los hijos, en los padres, en la economía, Señor, bendito Rey, en el diario vivir, en la convivencia. Toma tú el control, Señor, bendito Rey. Guárdanos de todo contagio. Sana a los que están enfermos, a los que están en cuidados intensivos. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, y guárdanos de todo mal, bendito Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y estamos convencidos, Señor, que tú peleas por nosotros, que tú vas delante de nosotros como gigante vencedor. Así lo dice tu palabra y nosotros lo creemos, Señor. Tu palabra también dice, Señor, que a los que te aman todas las cosas les suceden para bien, Padre de la gloria, y tú te vas a glorificar en este tiempo para bien, Señor. En este tiempo te vas a glorificar en ese hogar, en esos esposos, en esos hijos, en esa economía. Padre de la gloria, tú vas a bendecir. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Buenas noches, iglesia. El Señor les bendiga grandemente. Muy honrada, bendecida y complacida de compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche. El domingo, Andresito predicó sobre el pasaje de Pedro caminando sobre el agua. Y cuando lo felicité por esa palabra que llegó tanto a nuestra vida y nos habló, yo le dije que también el Señor me había llevado a reflexionar y a meditar sobre ese pasaje. Así que hoy parte del sermón está también basado en ese pasaje de la palabra de Dios de Mateo 14. Y creo que no es en vano. Creo que cuando el Espíritu de Dios replica una palabra o confirma una palabra es porque quiere decir algo importante, porque quiere hablar de manera personal y hay un corazón. Hay un corazón, una vida, un hogar, una mujer, un hombre, no lo sé, Dios lo sabe, a quien Él quiere llegar, a quien Él quiere tocar y levantar a través de su palabra. Y me siento muy emocionada y muy gozosa de ser ese instrumento que Dios puede usar en esta noche. Así que quiero invitarte para que dispongas tu corazón, juntos cerremos nuestros ojos y oremos pidiendo al Espíritu de Dios que hable a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, en esta noche oramos que tú dirijas esta predicación, que tú dirijas el escuchar, el atender, que tú dirijas el hablar, las ideas. Aquí hay un bosquejo hecho, Señor, pero pedimos que tú ministres y tú hables y tú obres como tú quieras hacerlo, Espíritu Santo. Estas familias son tus familias, estos corazones son tuyos, estos hombres y mujeres te buscan a ti, Señor, de todo corazón y han depositado su vida en tus manos. Así que en esta noche pedimos tu presencia, pedimos que tu Espíritu Santo le dé vida y unción y poder y autoridad a la palabra de Dios. Que este no sea un discurso de motivación ni de superación personal, sino de fe, de predicación de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos quedando en tu presencia, Señor. Amén y amén. Hay un contraste muy marcado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14 y el capítulo 15. Y vamos a hablar de ese contraste en esta noche. Poca fe versus gran fe. Poca fe versus gran fe. Y voy a leer los dos pasajes que nos van a ocupar en esta hora. Y le dejo de tarea que usted lea el contexto completo de ambos. Sé que ya los ha leído, pero no está de más que los vuelva a leer. Mateo capítulo 14, versículo 31 dice: E inmediatamente Jesús extendió su mano y lo agarró y le dijo: Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Mateo 15, 28 dice: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. El primer pasaje de Mateo 14, Jesús se está refiriendo a Pedro, ya lo sabemos. Y en el segundo pasaje de Mateo 15, un capítulo después, él se está refiriendo a la mujer sirofenicia o a la mujer cananea. Así que vamos a empezar con Pedro, porque Pedro es el personaje que ilustra la poca fe. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús mismo. Este fue el nombre que Jesús le dio a Pedro, hombre de poca fe. Así que el Señor se dirige a Pedro con ese nombre. Y vamos a mirar las características de la poca fe o la naturaleza de la poca fe y de la gran fe, de la fe que él elogia y alaba, de esa mujer sirofenicia, a quien el Señor le dice: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y en aquel instante su hija fue libre del demonio que la atormentaba. Entonces, entrando en materia,
quiero que miremos en esta noche, iglesia, que Jesús se dirige a un discípulo tan importante, tan notable, visible, que aparece en tantos pasajes e historias de los evangelios como Pedro. Pedro, el que le dijo al Señor la respuesta correcta. Y Jesús le dijo: Pedro, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Un hombre muy cercano a Jesús. Estaba siempre en ese círculo íntimo de Jesús. ¿Sabe? No creo que Pedro haya pensado alguna vez que él era un hombre de poca fe. No creo que ese título, nada honorífico, de hombre de poca fe podría ser aplicado a él. Posiblemente él había pensado en su corazón que era un discípulo que tenía una fe fuerte y que era de los discípulos que más fe tenía. Por eso siempre se muestra osado e intrépido. Pero la verdad es que no nos conocemos a nosotros mismos hasta que no somos probados. Es la experiencia, son las experiencias cotidianas las que determinan el calibre de nuestra fe. ¿Sabe? Muchas veces creemos que somos fuertes y que estamos parados firmes en la roca, pero en el momento de la tentación y de la prueba, descubrimos que somos débiles, que somos frágiles, que somos vulnerables y dejamos de cumplirle al Señor lo que le prometimos. Aquellos que se creen y se sienten fuertes en la fe según su propio pensamiento, van a enfrentar circunstancias en las que su confianza se va a ver gravemente sacudida. Así como no todo lo que brilla es oro, tampoco lo es toda la fe que habla con valentía. ¿Sabe? Pedro fue muy creyente en Jesús hasta que un fuerte viento lo hizo tambalear y su fe se esfumó. Cuando empezó a hundirse, amados, él descubrió su propia debilidad. Una debilidad que fue confirmada por Jesús cuando le dijo: hombre de poca fe. Pedro tuvo que haber entrado a la barca muy triste de comprobar que tenía poca fe. Porque cuando él se aventura a salir de la barca y le dice a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y sale de la barca, él está sintiéndose con una gran fe. Él se siente fuerte, valiente, osado, determinado, intrépido, arriesgado. Y todas estas son características de la fe. Y él siente que tiene una gran fe, o por lo menos más fe que sus amigos, los otros discípulos. Pero cuando regresa todo mojado a la barca, pasando ese susto tan tenaz de tragar agua, de sentir que perecía, que se ahogaba, el grupo de Jesús era un grupo de hombres jóvenes. Jesús mismo tenía quizá 31 años en este momento, y sus discípulos están más o menos entre los 25 y los 30 años también. Es un grupo de hombres muy joven. Y yo me imagino el bullying, me imagino la recocha, me imagino la tomadera de pelo con Pedro, amados, ¿verdad? Diciéndole: ¿qué pasó, Pedro? Te quitaron el agua, te corrieron el agua. ¿Dónde quedó tus bríos? ¿Dónde quedó tu valentía? ¿Dónde quedó que ibas a caminar sobre el agua? Y la risa y la recocha y la chapa que le pone Jesús: poca fe. Yo creo que Pedro se quedó poca fe por mucho tiempo. Y cada que iban al mar o cada que se acercaban a alguna actividad cerca de la costa, ¿verdad? Me imagino cómo molestarían, recocharían y fastidiarían a Pedro, invitándole a salir de la barca para que volviera a caminar sobre las aguas. Iglesia, que nadie piense de sí mismo más allá de su propia experiencia, porque es la experiencia el verdadero indicador de la fe. Cuando usted es tentado, escúchame bien,
y tú vences con el bien el mal, como dice Pablo. Y cuando usted tiene días difíciles en las que su fe es probada, pero usted ora y sale victorioso de ese horno de la aflicción, entonces usted puede decir que su fe es genuina, que usted tiene una fe no fingida. Predicar es fácil, pero convivir respetuosa, amorosa y decentemente con mi esposo es muy difícil. Pararme aquí y darte un mensaje es muy fácil, pero ser amorosa, ser paciente, ser decente, ser bondadosa, ser una mujer que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, es muy difícil. Pero es la experiencia, es el día a día lo que mide el calibre de tu fe. En Pedro hay una mezcla entre lo fuerte y lo débil. Él se elevó a la excelencia porque logra caminar sobre las aguas, pero luego se hunde en su pequeñez porque empieza a hundirse. ¿Y por qué es importante que lo puedas ver en esta noche? Porque nosotros mismos somos como Pedro. En ti y en mí también hay una mezcla de acero y arcilla. Los mejores hombres en Dios pueden llegar a ser los peores hombres. Las mejores mujeres en Dios pueden llegar a ser las peores mujeres. ¿Por qué esto es así, pastora? Porque la vieja naturaleza permanece. Aunque la nueva naturaleza nace en nosotros por el Espíritu Santo, existe en nuestra alma un conflicto entre la santidad y el pecado, la fe y la incredulidad, la fuerza y la debilidad. Podemos caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro, pero también podemos hundirnos en la duda. El hombre cristiano es a menudo un misterio para sí mismo y no debe sorprendernos que sea un misterio para los demás. ¿Sabe? Los creyentes más visibles no necesariamente tienen más fe. Y el Señor me lo mostraba. Yanixe, no creas que porque eres pastora tienes más fe que los demás. Pueden haber mujeres y hombres muy sencillos, muy invisibles, que nunca han predicado, ni se han parado en el púlpito, ni han cantado de manera pública o visible mi nombre, y pueden tener más fe. Y me lo mostraba a través de Pedro, porque Pedro es una figura y tú lo sabes. ¿Quién no sabe quién es Pedro? ¿Quién no sabe quién es Pedro? El Pedro de la Biblia es muy famoso. Y en el tiempo de Jesús era un discípulo muy visible. Era un discípulo, amados, que era considerado un amigo muy cercano de Jesús. Sin embargo, la poca fe se encuentra en él. Él fue llamado por Jesús hombre de poca fe. Y es que la poca fe puede encontrarse en quien tú esperas una fe mayor. Por eso debes poner tus ojitos en Jesús, quien es el autor y el consumador de tu fe. ¿Sabe? Hay muchos que por este tiempo ya deberían tener una fe firme, porque sirven al Señor hace tiempo, porque llevan muchos años en el Señor, porque son líderes visibles en la iglesia, porque son un referente para muchas personas, porque son usados por el Señor, porque tienen hermosos dones espirituales. Sin embargo, puede pasarte a ti, líder que me estás escuchando, siervo o sierva que me estás escuchando, o a un pastor o pastora que me estás escuchando. Puede pasar que el Señor vea tu corazón y vea cuán poca fe hay en él. No nos confiemos que porque servimos al Señor y somos usados por Él en un grupo pequeño, en un ministerio o en cualquier otro ministerio, en cualquier otro espacio o escenario, entonces ya somos hombres y mujeres de fe, porque Satanás ataca de manera
como prioritaria a los que son visibles. ¿Sabes? Si tu reloj se detiene, te afectas tú. Pero si tu familia depende de un reloj que está en la sala y ese reloj se detiene o se daña, todos en la familia se ven afectados. Porque todos están mirando ese reloj. Y si ese reloj se detiene o se daña, eso tiene un efecto dominó sobre muchas personas. Pero si se te daña a ti tu propio reloj de pulso, no pasa nada, te afectas tú. Es lo mismo con Cristo. Es lo mismo con tu fe. Si tu testimonio, si sirves al Señor, si otros están viendo tu vida, si otros están escuchándote, si otros están pidiendo tu consejo, acudiendo a ti, pidiendo tu apoyo espiritual, y eres como ese reloj de una sala, que todos están mirando para fijar sus vidas en el compás de ese reloj, y ese reloj se daña, se detiene, se descompone, la vida de muchos se verá afectada. Por eso, a quien Dios más le da, más le demandará. La palabra del Señor dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Y entonces, no sirvo, pastora, mejor me quedo donde estoy. No, debes servir, pero tu fe debe ir en aumento, tu fe debe crecer. Por eso me propongo, con la ayuda del Espíritu de Dios, explicarte lo más claramente que pueda hacerlo, cuáles son las características de la poca fe y cuáles son las características de la gran fe, para que mires dónde estás y hacia dónde tienes que ir en el nombre de Jesús. ¿Estás preparado para escuchar esta palabra? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de la poca fe? Son dos. Y de la gran fe también son dos, porque quiero que estés muy enfocado y muy claro. No quiero llenarte de información, sino que quiero que entiendas e interiorices lo que la palabra de Dios quiere darte en esta noche. En primer lugar, la poca fe es propensa a tener una opinión demasiado alta de sí misma. Y esto lo hemos visto todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo. Una vez un líder quería predicar y le pedía al pastor que lo dejara predicar, insistía en predicar, y cuando le dimos la oportunidad de predicar era tan sobrado, quería explicar misterios, pasajes oscuros de la Biblia que tienen muy poca luz y cuya interpretación es difícil, pero para él estaban claras como el mediodía, y hacía comentarios inapropiados en su sermón, en su predicación, y hasta la manera como se paraba era como una cosa así, y predicaba así, porque pues él sabía demasiado. Y yo decía, Dios mío, qué poca fe tiene ese hombre. Tiene la mínima fe. ¿Sabe? La poca fe es propensa a tener una opinión demasiado alta de sí misma. Usted podrá pensar que cuando alguien tiene una opinión elevada de su fe y de su conocimiento y de su talento, es porque tiene mucha fe, pero no es así. El Señor me mostraba, y lo he visto todos estos años que servimos al Señor, que aquel que tiene una gran fe se gloría en su debilidad, y aquel que tiene una pequeña fe se gloría en sí mismo y en su capacidad. Te repito, aquel que tiene una gran fe se gloría en su debilidad, y aquel que tiene una fe muy pequeña, un hombre de poca fe, una mujer de poca fe, me voy a ir para hacerles daño, para que vean que sin mí sufren, que sin mí pasan trabajos, a ver quién hace lo que yo hago, a ver quién se sacrifica como yo me sacrifico, a ver quién como yo lo hago, pero no lo agradecen, no sé qué, entonces amenazan con irse porque ellos saben, pueden, tienen, dan, ofrecen. ¿Sabe?
Pablo dice, si en algo me voy a gloriar, que sea en mis debilidades, porque allí donde yo soy débil, el Señor me hace fuerte. El que tiene una poca fe aumenta su confianza en sí mismo y disminuye su confianza en Jesús. A veces la gente se equivoca y piensa que porque alguien sabe mucho, que porque alguien ha estudiado mucho o porque hace muy bien algo, entonces tiene una gran fe. No, amados, no. Si esa persona no se gloría más bien en sus debilidades y se postra delante del Señor y con toda humildad sirve, y más se goza, más se alegra, más se regocija que otros sirvan, que otros hagan, que otros prediquen, que otros sean felicitados, que otros los superen, que otros hagan las cosas mejor, que él quede en el olvido, que no lo vuelvan a invitar, que no lo vuelvan a buscar, que no lo vuelvan a llamar. Es la persona que no se delica, que no se llena de ronchas, que no se duele, que no se incomoda, que no se encrespa, que no se esponja, sino que se goza y danza y se regocija porque el Espíritu de Dios está usando a otras personas. Porque se está cumpliendo con la gran comisión de ir y hacer discípulos semejantes a Cristo. Porque hay otras personas con su pasión, amor, consagración, entrega, dedicación y eficacia. Y eso le produce muchísima alegría, gozo, no murmura, no critica, no se duele, no envidia. Tuvimos 2 floristas en la iglesia. Hace muchos años colocábamos flores naturales en el templo los domingos. Estoy hablándote de los comienzos, eso no lo volvimos a hacer. Pero habían unos jarroncitos y poníamos flores naturales y habían 2 hermanas floristas que hacían muy bien las decoraciones de flores. Pero primero llegó una y esa hermana hizo los arreglos florales, di tú, por 3 o 4 años, muchos años. Y luego llegó otra y después de un tiempo de congregarse se acercó y dijo, yo también soy florista y yo quiero también dar mis talentos al Señor y quiero hacer los arreglos. Claro, le dijo el pastor, hermana, con mucho gusto. Y así era que la hermana venía, pues mire, la segunda florista, que era nueva en la iglesia, hacía los arreglos florales más bonitos que la primera, que hacía 3 o 4 años, sagradamente hacía el arreglo floral para el domingo. Pero la gente empezó a elogiar, empezó a felicitar y empezó a hacer lo que es inevitable y tú lo sabes, comparar. Es de humanos comparar. La gente compara todo el tiempo. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿Quién le gusta más? ¿Quién le gusta menos? ¿Quién lo hizo así? ¿Quién lo hizo así? Eso es de humanos, hermanos. En el mundo estamos. En el cielo no van a haber comparaciones. Aquí todo el tiempo las van a ver. Así que la gente empezó a compararlas y empezó a decir que eran mucho más lindos los arreglos y que la iglesia el domingo lucía mucho más hermosa cuando los hacía la hermanita nueva. Ay, hermanos. Mejor dicho, el Armagedón aquí en la iglesia, ¿oyó? ¿Sabe qué hizo la hermana número 1, la que hacía 3 o 4 años, hacía ese arreglo con tanto amor y dedicación porque lo hacía? Le echaba límpido a las flores que la hermanita el sábado hacía con mucho cariño para el domingo. Como ambas tenían llaves, William les dio a cada una copia para que ellas vinieran e hicieran sus arreglos y dejaran el templo listo para el domingo. Pues la hermana número 1 le echaba límpido al oasis y al día domingo ese arreglo estaba muerto, seco, marchito, caído, esas flores así todas. Entonces ya la hermana número 1 empezó a decir que esa hermana tenía una mano pesada, que su espíritu, que eso mínimo había pecado, había maldad, habían cosas oscuras, que uno no podía estarle dando llaves a cualquier persona. Oiga, hermanos. Y luego yo olí ese oasis
pasado a límpido y me di cuenta de lo que esta mujer estaba haciendo. Dios mío, qué difícil cuando alguien te supera, cuando la gente compara y tú eres el menos favorecido. Qué difícil es cuando el nuevo te opaca a ti que por años has hecho, has dado, has trabajado, has servido, has ofrendado, te has sacrificado. No. Empiezan la envidia, la murmuración, la rivalidad, los roces, los conflictos. Qué difícil, amados. ¿Y por qué te cuento esto? ¿Por qué te hablo de esta manera? Porque hemos visto con el pasar de los años que la poca fe es propensa a tener una opinión demasiado elevada de sí misma, de sus capacidades, de sus talentos, de los años que lleva en la iglesia dando, ofreciendo, sacrificándose, poniendo al servicio del Señor lo que tiene. Y llega alguien nuevo o viste que hace lo mismo que él, pero la gente empieza a comparar y empieza a hacer este tipo de cosas y eso hace que la fe se debilite tremendamente. La persona que tiene una gran fe se goza, se alegra, se deleita, se regocija. Recuerdo a Juan el Bautista, él tiene su grupo de discípulos porque él sabe que hay que levantar un equipo para que haya conquista. Y el Señor llamó a varios de los discípulos de Juan y los llamó para que fueran sus discípulos. Y dice la palabra que ya no andaban más con Juan, que se olvidaron de Juan, de las enseñanzas de Juan, de la unción de Juan, de la autoridad de Juan, del fuego con el que Juan predicaba. Y ahora Jesús era el chacho, Jesús era el primero, Jesús era el principal, Jesús el que opacaba, Jesús era el famoso, Jesús era el protagonista. Juan más encima muere decapitado, tiene un final terrible, preso, le cortan su cabeza. ¡Wow! ¡Qué difícil es! Pero él era un hombre de gran fe. Juan el Bautista fue un hombre de gran fe. Él dijo, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias de mi Señor, haciendo referencia a Jesús y que él quedara completamente aislado o a un lado. Escúchame en esta noche, escúchame. Pedro tiene la convicción de que puede ir a Jesús caminando sobre el agua. Y esta fuerte convicción estuvo basada en su capacidad, no en su fe. Por eso Jesús le dice, hombre de poca fe. Quiero que piense en esto porque el Señor me lo hizo pensar. Santiago, Juan, Esteban, Andrés o cualquier otro discípulo también estaban ahí en la barca. Pero a Pedro no se le ocurrió que cualquiera de ellos pudiera haber caminado sobre las olas. Él no dijo, Señor, si eres tú, manda que cualquiera de nosotros vaya a ti sobre las aguas. No, eso no fue lo que Pedro dijo. Pedro dijo en Mateo capítulo 14, versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa seguridad que quiere rebasar a los demás, que quiere ser protagonista, no es fe, ni una gran fe, es poca fe. Ser grande en su propia opinión hará que te apresures a tomar decisiones para luego meterte en problemas y tener que clamar, sálvame Señor porque perezco. La pequeña fe, iglesia, tiene un gran ego, es muy delicada. Tienes que saber muy bien cómo tratarla, cómo hablarla y ni por equivocación tú puedes sacarla. Porque se va de la iglesia, se enoja, se delica, se ofende, se duele, hay que pedirle perdón, hay que disculparse, hay que buscarla, pero uno dice, ¿y qué hicimos?
no contar con ella, no contar con él. Ese fue el único pecado que cometimos. Oh, por Dios, cuán poca fe tiene quien se comporta así. Cuán poca fe tiene quien se siente así. Poquísima fe, poquísima fe. Te voy a decir algo, iglesia, como tu pastora. Quien tiene una gran fe ama ver a otros brillar. Ora porque otros brillen. Le pide a Dios con lágrimas y oraciones fervientes que use grandemente, poderosamente a otras personas. Lo anhela y lo desea. ¿Y sabes eso qué implica? Que tú seas cada vez menos necesario, menos importante, menos visible, menos usado, menos protagonista. Genial. Genial. Así es como debe ser. Esa es la gran fe. Es más, ¿sabes qué hace el creyente que tiene una gran fe? Así no vaya a participar, así no haga parte de, así no lo hayan tomado en cuenta, así no esté allí en lo que sea que se vaya a hacer. Si le piden opinión, si le piden ayuda, si le piden apoyo, si le piden de su sabiduría y de su experiencia, la da, la ofrece, porque no es Él, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no es su vida, es Cristo en Él, y tú no puedes negar a Cristo, porque no son sus dones, ni sus capacidades, ni sus talentos, son regalos dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, no para el propio beneficio. Porque no es su reino, es el reino de Dios y su justicia el que debe ser formado, fortalecido, constituido, bendecido, edificado. Y si yo puedo ayudar detrás de bambalinas, excelente. Y si yo puedo ayudar para que otro brille, genial. Y si yo puedo aportar para que otro se lleve el crédito, el aplauso, la alabanza, aquí estoy, cuenten conmigo. Eso hace un corazón que tiene gran fe. Y por eso no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos que tú piensas que tienen gran fe, no es sino que les pinches un poquito el ego. No es sino que los saques, que los excluyas, que no los tomes en cuenta, que llegue otro que brille más que él, que los comparen y ellos sean la parte desfavorable de la comparación. ¡Ja! Y me cuentas el problema que se te arma en la iglesia, en el ministerio, en el grupo pequeño, porque no lo soportan, no lo soportan. Eso es poca fe y eso es lo que le sucede al visible, famoso y aclamado Pedro. Pero la poca fe, amados, también tiene una segunda característica. Y la segunda característica de la poca fe es que es demasiado afectada por su ambiente. ¿Sabe? Pedro logró caminar sobre el agua, lo hizo, él dio unos cuantos pasos. Hasta que, di conmigo, hasta que notó que el viento era fuerte y se asustó. ¿Acaso no hay muchos cristianos propensos a vivir por lo que sienten y por lo que ven? Creyentes fieles en tiempos fáciles y de abundancia, pero infieles en tiempos difíciles y adversos. Si vivimos por sentimientos, hermanos, viviremos una vida cristiana muy desventurada, porque avanzaremos 2 pasos para retroceder 1 o los mismos 2. ¿Está tranquilo el viento? El hombrecito camina. ¿Siente el viento fuerte? El hombrecito se hunde. El Señor me mostraba eso en la palabra. Esta es una fe débil por completo porque se afecta por el medio ambiente, por las circunstancias. Tú no te vas a ahogar con Jesús como tu pastor. Pedro gritó, sálvame, que perezco, que me muero, dicen otras versiones. Y yo me imagino a Pedro
caminando, me imagino a Jesús, caminando hacia Pedro, diciéndole: Pedro, aquí estoy, yo no te voy a dejar ahogar. No te vas a ahogar, no te vas a morir, no vas a perecer. ¿Sabes? Jesús prometió guardarte. Él prometió ser tu escudo. Él prometió pelear tus batallas. Tú no las estás peleando solo. Estás peleando una batalla, sí, estás sufriendo, estás llorando, estás pasando por un tiempo difícil, pero Dios está peleando por ti esa batalla hasta que su gloria resplandezca en tu necesidad. Él prometió que nada te faltaría. Él prometió que terminaría la buena batalla, la buena obra que empezó en ti, en tu familia, en tu cónyuge. Él la terminará. Hoy el Señor te dice: no vas a perecer, vas a ver mi ayuda. Jesús nunca renunciará a ti. El nombre de Dios está en juego a través de tu prueba, de tu necesidad, de tu aflicción. De la gente que te dice: ¿dónde está tu Dios? Queremos ver lo que Dios hace. Pues van a ver lo que Dios hace. Van a comprobar lo que Dios hace. Y aunque el enemigo venga como río sobre tu vida, tú levantarás la oración, levantarás la bandera de victoria en el nombre de Jesús. Y muchos que no creen, creerán. Y muchos que no se congregan, se congregarán. Y muchos que no oran, orarán. Y muchos que son escépticos, alabarán a Dios por las cosas que verán en tu vida. Pero la poca fe se afecta demasiado por su entorno. Demasiado. Esa es una característica muy tangible de la poca fe. Es muy osada un día y al día siguiente cree que va a perecer. Miren conmigo lo irrazonable de la escena. Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fe versus dudar. Poca fe versus ¿por qué dudaste? ¿Por qué la incredulidad es irrazonable? ¿Por qué es irrazonable? ¿Por qué la incredulidad es pecado? Amados, porque la palabra de Dios es digna de nuestra absoluta confianza. Todos los días, todo el día. Todos los días, todo el día. Los días fáciles, los días difíciles, los días alegres, los días tristes. Ella es digna de nuestra confianza. No unos días sí, unos días no. Pedro demostró confianza en Dios cuando se lanzó al mar para caminar hacia él, pero demostró una gran desconfianza en Dios cuando se asustó y empezó a hundirse. Y eso es lo que no puede estar más en nosotros. Si Jesús es digno de confianza, entonces confía en Él todo el tiempo. No puedes confiar unas veces sí, unas veces no. No puedes confiar dependiendo de tu estado de ánimo ni de tus circunstancias. Sabes lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir una vez más. Aún en el peor escenario, Dios está contigo y no te dejará hundir. La palabra del Señor dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. La palabra del Señor dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. La palabra del Señor dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. La palabra del Señor dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. Si lo crees, dale fuerte tu alabanza al Rey. Dale fuerte la honra, la gloria, el honor que solo Él merece, porque debes aprender a confiar en Él todos los días, todo el día. No te dejes afectar por el entorno, por los días difíciles, por el ambiente, porque tu Salvador camina sobre aquello que te quiere hundir a ti. Él camina sobre aquello que quiere hundirte a ti. Él señorea sobre toda fuerza y potestad. No hay nadie que pueda hacer sus obras.
No hay un brazo salvador sino el de Cristo Jesús. ¿Lo crees conmigo? Amén. Yo lo creo también. Pero luego el Señor le habla a la sirofenicia. Y aquí vamos a la gran fe. En Mateo capítulo 15, versículo 28, dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Amados, y antes de entrar en los dos puntos de características de la gran fe, quiero poderte decir que la gran fe se encuentra donde menos la esperamos. Nuestro Señor alabó la fe, no de su amigo y discípulo y conocido y popular Pedro, sino alabó la fe de la desconocida e invisible sirofenicia. Ella era una mujer cananea, sin embargo, tenía una gran fe. Ella tenía al demonio en su casa, atormentando a su hija. Sabemos que el demonio existe, pero tenerlo en la casa, atormentando una hija, es otro nivel. Eso es otro nivel muy diferente. Y sé que hay muchas mujeres que tienen al demonio atormentando a su esposo o a su hija o a su hijo y tienen que soportar lo que eso implica cada día: maldad, impiedad, rebeldía, lujuria, obscenidad, contienda, dureza de corazón, malas decisiones, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha impotencia. Y es un caos que hay en tu casa y tienes que soportarlo orando, creyendo, confiando y soportando muchísimas cosas difíciles. Sé que estás batallando en tu casa, pero también el Señor, ¿sabes qué me dice en esta noche? Que te diga que Él te va a dar la victoria, que Él te va a ayudar, que Él va a reprender al demonio, cual sea que sea, como sea que se llame, lo que sea que esté atormentando en tus hijos o en tu cónyuge. Él venció a Satanás. Que no dejes de orar, te dice el Señor, que no desfallezcas, porque Él va a vencer a Satanás y va a darte la victoria. Y pasarás de ser una mujer desconocida y anónima a ser una mujer conocida por tu testimonio de vida y por la restauración sobrenatural de tu hogar. Hoy el Señor me dice que te diga que todas las situaciones desventajosas que te hacen llorar y sufrir y soportar cosas muy duras, por la presencia de Dios en tu vida, por la oración que tú elevas al Señor y que Dios escucha, porque Él no es sordo, Él va a hacer que todo eso se vaya a tu favor. Toda situación desventajosa, Dios la convertirá en medio de bendición para ti. Solo Dios puede sacar bien del mal y Él lo hará en tu hogar. ¿Dices amén a eso? Toma esta palabra para ti, porque es una palabra rema para ti. Y aquí entonces está la primera característica de la gran fe. La gran fe, iglesia, persevera. Esta es la primera característica. La gran fe persevera. Sabemos que esta mujer vino a Jesús para que sanara a su hija atormentada por un demonio. Y sabemos que Jesús al principio no le respondió ni una sola palabra, sino que la ignoró. También sabemos que después de ignorarla y de ella insistir, Él le responde duramente, estando en compañía de sus discípulos. Y sus discípulos diciéndole que la despida, que la eche, que se vaya. Pero ella está allí, perseverando, pidiendo ayuda. Lo último que Jesús le dice a ella es tan duro, que cuesta leerlo. Pero qué bueno que Jesús coloca todo en la Escritura. Todo está allí. Carlomagno es un hombre, un conquistador de la antigüedad tan grande y tan famoso, que en una guerra él recibió una herida muy fuerte en esta parte de su rostro.
y en una estatua que le hacen, lo hacen con la mano puesta aquí para tapar su cicatriz, para que nadie viera cómo estaba desfigurada esa parte. La Biblia lo muestra todo, lo bonito y lo feo, lo grato y lo desagradable. Muchos comentarios bíblicos que leo, Matthew Henry, Beacon, dicen que esta mujer le dio una lección de fe a Jesús. Finalmente 100% hombre, ¿viste? 100% humano y 100% Dios. Así que ella es cananea. Ella pertenece a una raza que en el Antiguo Testamento dice maldita. Maldita. Ella no es hija. Ella no tiene por qué participar. Y Jesús se lo hace saber y le dice, no está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo dé a los perros. Y ella le contesta desde su gran fe y le dice, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se maravilla, se asombra y le dice, mujer, grande es tu fe. ¿Sabe? Pedro no fue probado ni la mitad de la mujer cananea. ¿Qué fue lo que aterró a Pedro? El viento que sopló fuerte. Pero ¿qué pudo haber atemorizado a la sirofenicia? Las duras palabras del propio Jesús. No hay punto de comparación. Está bien, podemos tenerle miedo al viento, pero ¿quién no le tendría más miedo a un Cristo que rechaza y habla con palabras duras? Eso sería terrorífico para cualquiera de nosotros. Cuando Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, ella lo entiende, los discípulos lo entienden. Jesús le está diciendo, eres una mujer inmunda, eres una mujer indigna, vienes de una raza maldita, no eres hija ni heredera. Yo te comparo a un perro. Y un perro en la cultura judía es un animal asqueroso, es un animal inmundo. No es la mascota que acá en Occidente humanizamos. Allá no es así con los perros. Y en el tiempo de Jesús, menos. Y el Señor le llama perro. En el eufemismo dice perrillo. Ay, porque es tan duro que lo eufemizaron. Es un eufemismo, pero en realidad le dijo perro. Y ella lo entendió. Y sabe, esa sería una razón más que suficiente para temer. Estoy segura que si el Señor hablara así a cualquiera de nosotros, no volveríamos a buscarle jamás. Por mucho menos, me voy. Por mucho menos que eso. Ahora imagínate si el Señor te tratara a ti de perro o de perra. Oh, por Dios, ni pensemos en eso porque no podemos ni siquiera imaginarlo, ¿sabe? Ella dijo para sí misma, me trató como un perro, me llamó desheredada, me llamó maldita porque soy de Canaán y pesa sobre mí una maldición por ser cananea. No soy digna, no lo merezco, tengo un pasado vergonzoso. He sido una mala mujer, he practicado cosas que me avergüenzan, he abusado tanto que hasta el demonio está en mi casa, pero tengo fe que solo Jesús puede salvarme y liberar a mi hija. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, el enviado por nosotros, y yo sé que Él lo hará. Y ella insiste hasta recibir su milagro. Y esto es así, iglesia, la gran fe persevera. Di conmigo, la gran fe persevera. ¿Sabe? Ella no tuvo problemas con recibir las migajas. Ella le dijo a Jesús, las migajas están bien para mí. Yo no pido sentarme a la mesa como una judía. Yo no pido ser discípula tuya, Señor. Yo no pido ser llamada al ministerio. Yo no pido predicar. Yo no pido ser usada por ti. Yo no pido eso. Las migajas para mí están bien. Y Jesús no esperó esa respuesta, se sorprendió. ¿Sabe? Ella le dijo a Jesús, yo sé quién soy,
pero aún los perros comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Ella se acerca aún más a Jesús, más como si en lugar de un reproche y de una palabra dura, ella hubiera recibido una promesa. Pero no recibió una promesa, pero ella se acerca como si hubiera recibido una promesa. Porque ella cree, porque ella sabe que tiene la misericordia, la bondad, la compasión de Dios sobre su vida, que solo Jesús podía compadecerse de ella. Y esa es una verdad para nosotros, iglesia. Hemos sido malos, aún conociendo la palabra de Dios. Nos hemos apartado, hemos pecado, hemos abusado de la gracia, la bondad, la misericordia, la paciencia, el amor y el perdón de Dios para nosotros. Prometemos y no cumplimos, le fallamos al Señor una y otra vez, a pesar de decirle que no lo vamos a volver a hacer. No lo merecemos. No merecemos. Sin embargo, nos dignificamos y nos molestamos y dudamos y nos ofendemos y hasta nos vamos de la iglesia. Pero la verdad es que no merecemos tanto que Dios nos da. Esta mujer le dice: las migajas para mí están bien. Y esto es, iglesia amada, lo que hace la gran fe. La gran fe depende de la bondad, la compasión y el amor de Dios. Yo le digo al Señor: Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, porque son innumerables, son muchos. Y le digo en mis oraciones: conforme a tu bondad, a tu compasión, conforme, Señor, a tu misericordia, ayúdanos. Sosténnos, úsanos, derrama tu Espíritu Santo sobre los corazones, santifícanos. Esa es mi oración, porque no lo merecemos, iglesia. La gran fe está convencida de esta verdad. ¿Cuál, pastora? Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. No permanecerá enojado, porque la ira de Dios solo revela el gran amor que siente por nosotros. Él me ayudará. Y eso es lo que hace a la fe grande. En segundo lugar, la gran fe obtiene lo que pide en oración. La gran fe obtiene lo que pide en oración. ¿Sabe? Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Un hombre o una mujer con esta fe obtendrá de Dios más que 10 mujeres o 10 hombres de poca fe. Créame, iglesia, lo que le voy a decir. Hay una manera de orar en la que puedes obtener lo que quieras de Dios. Lo que pidas orando lo vas a recibir. Puedes orar en secreto a tu Padre con las situaciones más adversas que te puedas imaginar, provocadas por el mismo demonio si quieres. Y puedes orar y pedir y recibir lo que pides al Señor. Y es mi oración en esta noche que tú puedas orar de tal manera que salgas de tu casa cada día diciendo: lo tengo, lo tengo. Dios ya me lo dio, aunque no lo veas, pero en la fe ya lo viste, ya lo recibiste, ya lo tienes. Es así como debes orar. No con eso de que Dios quiera, a lo mejor Dios permita que, pues no sé, la verdad es que llevo tanto tiempo orando y nada. No, llevo esperando porque Dios me va a dar algo grande. La espera no es infructuosa. Cuanto más espere, más grande es la bendición. Dios se toma un mes para formar un champiñón, pero se forma
30, 40, 50 años para formar un roble. Entonces Dios me va a dar lo mejor a mí, lo mejor del vino, lo mejor de la tierra, lo mejor de la miel, lo mejor de la leche. Veré la gloria de Dios y entre más espere, más grande será mi milagro. Esa debe ser la gran fe que debe haber en tu corazón. Y es así como debes orar, aunque no lo veas ni lo tengas. Debes decir, ya está hecho en el nombre de Jesús. Esta mujer vio el amanecer en medio de la noche. Ella dijo, no, yo no recibo un no como respuesta. Yo no recibo un no como respuesta. Y aquí estoy, y aquí me quedo, y persevero, y oro, e insisto hasta que Jesús haga un milagro. Y sucedió su milagro. ¿Sabe? Cuenta la historia que Lutero, el gran reformador de la iglesia, con toda la iglesia romana encima de él queriéndolo matar por reformar la iglesia, en una persecución implacable hacia él, haciéndole todo el daño que pudieron. ¿Sabes qué dice la historia de Martín Lutero? Que él salía de su habitación después de haber orado diciendo, vencí. Así decía él, vencí. Él luchaba en oración. Y luego de orar estaba tan seguro que todo lo que sucediera ese día sería para bien, sería a su favor, sería de victoria. Satanás había sido vencido en oración. El reino de Dios y su justicia habían sido desatados en oración. Cadenas y yugos de maldad habían sido hechas pedazos en oración. La palabra había sido enviada al valle de huesos secos. Dios ya le había dado la victoria, aunque la tormenta rugía a su alrededor con más fuerza, como el diablo diciéndole, ¿dónde está tu Dios? Pero ¿sabe qué cuenta la historia? Que empezaban a suceder cosas inexplicables. El enemigo más grande que él tenía se moría. La situación más adversa desaparecía. El príncipe Federico III de Sajonia, cuando más tenía ya Martín Lutero los días contados y la tormenta lo estaba ya alcanzando y hundiendo, este Federico III de Sajonia lo hospedó en su castillo, en su palacio. Príncipe de la nobleza, embilletadísimo, le dio todos los recursos económicos, científicos que necesitaba para que se dedicara relajado, tranquilo, viviendo como un hijo de Dios, a traducir la Biblia al alemán. Y su vida cambió de un momento para otro. Y así te va a pasar a ti. Y ya te ha pasado. Y la tormenta que tú ves hoy con nubarrones y el demonio y la gente diciéndote dónde está tu Dios y como que Dios no te responde y no te escucha y no sabes qué hacer y de repente todo se abre, todo se despeja, todo fluye, todo empieza para ti en bendición, en abundancia, en victoria. Esa es la gran fe, esa es la gran fe, iglesia, la que obtiene lo que pide en oración. Obtén lo que pides en oración, así no lo tengas, pero di vencí, di lo tengo, di está hecho, di Dios está conmigo y lo que me suceda, me sucederá para bien. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Jesús se deleita en las oraciones de fe. Él puede ver tu fe cuando hablas con Él. Él se maravilló de la fe de la sirofenicia y la alabó, pero le afligió que hubiera tan poca fe en Pedro. Yo sé que tú quieres tener más fe y yo sé que has orado diciendo, Señor, aumenta mi fe. Entonces créele, cree en sus promesas sin importar ni tu estado de ánimo ni tus circunstancias. Deja que otros brillen, que otros sean usados,
Y si te comparan y tú eres la parte desfavorable de la comparación, dale gracias a Dios porque Él te hizo único y te usa de manera única, y alégrate. Y si sientes envidia, malestar, rabia, dolor, sentimiento y cualquier cosa horrible, ve en oración y di: Señor, tantos años que te he servido, tantos años que te conozco y todavía tengo poca fe. No quiero tener poca fe en mi corazón, quiero una gran fe en mi corazón. Decimos amén en esta noche. Vamos a orar, iglesia, para terminar esta palabra. Cierra tus ojos allí donde estás un momento y vamos a orar. Cierra tus ojitos allí. Vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Tú conoces mi corazón. Señor, por muchos años yo me he hundido para volver a salir a flote. Y vuelvo y me hundo y vuelvo y me levanto, Señor. Pero ya no quiero más eso en mi vida, dile. No quiero tener una poca fe. No quiero murmurar, no quiero envidiar, no quiero molestarme, no quiero enojarme, no quiero rivalizar. Y si soy la parte desfavorable de la comparación, Señor, no quiero sentirme mal por eso. No quiero delicarme, porque a pesar de que puedo llevar muchos años en ti y conocerte desde mi niñez o servirte desde hace mucho, yo puedo tener una poca fe, Señor. Señor, ayúdame a ayudar a otros, a hacer discípulos, a que otros sean mejores que yo, y si necesitan de mi experiencia, mi conocimiento, lo que me has dado, Señor, quiero darlo, quiero ofrecerlo, quiero entregarlo, quiero apoyar, quiero dar, porque no se trata de mí, se trata de ti, no se trata de mi reino, se trata de tu reino, no se trata de mi fama, se trata de tu fama, no se trata de mi bienestar, se trata del bienestar de miles de personas que se benefician, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo quiero aumentar mi fe. Hoy te pido, Señor, que aumentes mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Haznos fuertes y firmes en ti, aún en los días difíciles, en los días duros, en los días incómodos, en los días escasos, en los días, Señor, sufridos. Y aún en los días alegres, abundantes, de regocijo, de carcajadas, Señor, de unidad. Allí también, Señor, yo quiero alabarte y tener mis ojos puestos siempre en ti. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te exalto y te honro en esta preciosa noche. Y declaro que esta fe va en aumento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, les amo entrañablemente, les amamos, oramos por ustedes, los extrañamos como no se imaginan, pero sabemos que están bien, sabemos que Dios está en control y sabemos que pronto, con la ayuda de Dios, vamos a estar juntos. Nos vemos el domingo con una palabra muy especial para el Día del Padre. Dios les bendiga.